mí siempre es un gusto estar con ustedes, especialmente hoy, que vamos a hablar de Trali, que es una entidad bastante común, ocurre con bastante frecuencia y bueno, les doy un inmenso agradecimiento por esta invitación para que podamos discutir acerca de este tema. Sabemos del Trali que es una de las reacciones adversas más peligrosas y que es inadecuadamente diagnosticada en el uso de hemoderivados. Y hay muchas razones por las que tenemos dificultades para poder diagnosticarla. Como vamos a ver a lo largo de nuestra conversación, como vamos a ver a lo largo de nuestra charla, la reacción o la lesión pulmonar asociada a la transfusión comúnmente puede ser confundida por un SDRA, puede ser confundida por una lesión pulmonar aguda, a veces sin categorizar, porque puede aparecer en un paciente que ya está crítico, que precisamente ha demandado algún tipo de hemodiderivado, porque la realidad sea dicha, la reacción transfusional puede aparecer con cualquier producto sanguíneo, no exclusivamente con los glóbulos rojos, que quizás sea el componente que con mayor frecuencia utilizamos. Entonces, también hay un reto diagnóstico y me parece que el reto diagnóstico más importante es que debería ser diagnosticada también en ausencia de lesión pulmonar aguda, que sea, por supuesto, la causa del ingreso a la unidad de terapia intensiva o al servicio de urgencia. Ahí, por más literatura que se revise y obviamente por más conocimiento que se tenga, vamos a tener siempre un problema a la hora de diagnosticar porque muchos pacientes van a tener algún problema pulmonar que está siendo subsecuente y los vamos a tener que transfundir. Me explico. Acabamos de pasar, yo creo que la pandemia que ninguno de los que hemos trabajado en cuidado intensivo en urgencias habíamos vivido en la vida. Para todos es lógico, no les voy a recordar algo de lo que sé que todos sabemos, pero sí les quiero recordar que durante el transcurso de la estancia de nuestros pacientes en urgencias, mientras iban a cuidado intensivo y en cuidado intensivo, los tuvimos que transfundir, por la razón que sea, mientras estaban cursando con su SDRA por COVID. Y muchos de esos pacientes los transfundíamos y con toda seguridad los índices de oxigenación caían y nosotros asociábamos probablemente a un evento relacionado con una lesión asociada a la ventilación mecánica, con un empeoramiento del SDRA y obviamente no teníamos cómo diagnosticar una entidad como estas. Entonces, creo que hay mucho por trabajar. Vamos a adelantar y vamos a hablar de la historia del Trali, que pienso que es reciente. El edema pulmonar no cardiogénico, poco después de la transfusión, se describió por primera vez en la década de los 50, donde definitivamente la forma en la que utilizamos los derivados sanguíneos es muy diferente a la forma actual que lo conocemos. De hecho, hemos progresado mucho al punto de que segmentamos el derivado que requerimos. Si necesitamos glóbulos rojos empacados, eso usamos. Si los necesitamos leucorreducidos o filtrados, así los usamos. Si necesitamos plaquetas por aféresis o normales, eso usamos. En algún momento de la vida se utilizaba sangre total, con las consecuencias que ello trae. Una de las cosas que siempre consideramos es que una transfusión es un pequeño trasplante. Yo consideraría que ni siquiera es un pequeño trasplante, es un trasplante, con todas las implicaciones que ello trae. En 1966, la primera serie de casos de Trali describió a 3 pacientes que desarrollaron una lesión pulmonar aguda durante la transfusión sanguínea, descrita por Phillips y Fleischner. Pero 3 no era una serie lo suficientemente buena como para poder describir la entidad, sobre todo porque ni siquiera se comprendía muy bien qué es lo que estaba pasando y porque definitivamente la otra entidad relacionada con la transfusión bastante frecuente, que es la sobrecarga asociada a la transfusión, el TACO, pues fue descrita previamente. Y cuando no había mucho conocimiento, pues se confunden con gran frecuencia. Recibió muchos nombres diferentes, incluido edema pulmonar por hipersensibilidad, cuando ni siquiera se trataba de un edema pulmonar alérgico, incompatibilidad de naturaleza indeterminada y lo llamaban también reacción anafilactoide. Solo hasta 1983
hace 38 años, Popovsky y algunos colegas describieron 5 casos de un edema pulmonar no cardiogénico después de una transfusión de glóbulos rojos concentrados y de sangre completa, y le dieron su nombre actual, el de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. El TRALI fue bautizado por Popovsky, que es de las personas que más trabajos ha hecho y que obviamente ha generado una mejor definición, aunque Whittingham también le debemos la descripción actual, donde se encuentra definitivamente la relación con los leucocitos, que son los verdaderos causantes de este tipo de evento. Entonces, estamos hablando de una entidad descrita tan solo con detalles de tan solo 38 años. Sin embargo, pues ya llevamos más de medio siglo teniendo que lidiar con este problema. Vamos a definir TRALI como la presencia de una nueva lesión pulmonar que se desarrolla dentro o durante las 6 horas posteriores a la transfusión sanguínea y no cuenta con relación temporal con factores de riesgo para un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Estamos de acuerdo que hay otras clasificaciones de un TRALI tardío y que hoy somos conocedores de la presencia de ese TRALI tardío que ocurre incluso luego de 6 horas, pero la definición estricta inicial ocurría en las 6 primeras horas. La patogénesis de las complicaciones asociadas a la transfusión, como el TACO, como el TRALI y el posible TRALI, requieren diferenciarlos clínicamente y esto supone un desafío diagnóstico. Sobre todo supone un desafío diagnóstico para quien no tiene tanta experiencia y tiene que empezar a descartar algunos aspectos importantes, como definitivamente estar seguros que no se trata de un compromiso cardiogénico asociado en el paciente. Se va a caracterizar por edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, la cual se manifiesta por disnea, taquipnea, hipoxemia, taquicardia, fiebre, hipotermia, hipotensión, y que para muchos también podrían ser manifestaciones de sepsis, porque es uno de los diagnósticos diferenciales, y son pacientes que comúnmente les inician manejo. Encuentran una placa completamente alterada, me refiero a una placa radiológica, una radiografía anormal. El paciente puede perfectamente ser fiebre y aumentar reactantes, los mandan a hemocultivar y les inician antibióticos. Pasa con bastante frecuencia. Y pues posiblemente no cayeron en la cuenta en ese asunto temporal. Porque perfectamente yo puedo ordenar mi transfusión y a las 3 o 4 horas entregar mi turno y el que llegue de turno recibir a un paciente que tiene aumento de reactantes, que está febril, lo mando a hemocultivar, veo una placa, es una placa patológica y no caí en la cuenta que fue transfundido. Ni siquiera lo verifiqué. Lo responsable es eso. Uno definitivamente no puede diagnosticar lo que no sospecha. En el 2004, el Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones y la Sangre generó un grupo de trabajo para identificar la definición clínica común para promover la investigación acerca de TRALI, pero sobre todo para tener una definición apropiada. Y empezaron a encontrar algunos aspectos que ninguno es patognomónico, aspectos y hallazgos que a toda luz podrían obedecer a cualquier otra patología, pero que van siendo útiles cuando lo relacionamos con la media temporal de recibir hemoderivados. Entonces, son pacientes que van a tener hipoxemia, que se definía como una relación entre la presión parcial de oxígeno y una fracción inspiratoria menor o igual a 300, independientemente si es que está conectada a ventilación mecánica de la PIP que en ese momento tengamos programada para el ventilador. Y si los gases arteriales no están disponibles, porque por supuesto en muchos lugares, servicios de urgencias, se puede hacer transfusión y quizás no haya disponibilidad de gases arteriales, el hecho de que una persona tenga una saturación de menos de 90% a nivel del mar con aire ambiente nos pone en este reto. Yo sé que estoy hablando y que estamos hablando en Huaraz y que estamos hablando de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y que las condiciones son diferentes. Entonces, algo de contexto tendríamos que pensar allí para pensar en cuánto realmente es de saturación desde el punto de vista fisiológico a esta altura, porque no se consideró para este primer grupo de trabajo con ninguna consideración con respecto a la altura. En la placa de tórax, algunos infiltrados bilaterales en la placa frontal y una presión de cuña de la pulmonar de menos de 18.
es un reto, uno no va a ir a ponerle un catéter de Swan-Ganz a todos los pacientes en los que sospeche, porque ni siquiera está bien indicado, pero lo que llama la atención y la razón importante para poder describirlo es que sin evidencia clínica de hipertensión en la aurícula izquierda es un criterio fundamental. O sea, se descarta que el edema sea un edema de tipo cardiogénico y la razón fundamental para describir que los valores de presión en cuya no están aumentados es precisamente este. Entonces, quedaría en el aire que uno tendría que hacer o echar mano de la monitoría hemodinámica invasiva para poder hacer el diagnóstico y pues definitivamente no. Entonces, estos fueron aspectos fundamentales que se venían hablando desde la definición del consenso americano europeo de lesión pulmonar aguda, publicados por Bernard en 1994. La definición de Trali, que se siguió madurando, entonces ahora tenía inicio de signos y síntomas antes de 6 horas de transfusión, de Trali propiamente dicho. Que no pueda haber una lesión pulmonar previa antes de la transfusión, que para mí es la crítica más grande que le hago a esta definición, porque vamos a excluir a todos, absolutamente a todos los pacientes que tengamos ventilados con lesión pulmonar previa. Yo entiendo el reto que significa poder hacer el diagnóstico cuando tengo un paciente con una lesión pulmonar. De hecho, será muy difícil encontrar los hallazgos propios de esta patología en un pulmón ya comprometido, pero habría que trabajar de alguna manera para lograrlo. Y pueden estar presentes factores de riesgo alternativos, pero el curso clínico de los pacientes debe determinar si la lesión pulmonar está asociada mecánicamente con la transfusión. Entonces, siguen siendo criterios bastante vagos. Hay algunos factores de riesgo y uno sí debería pensarlo, propios del paciente, porque como vamos a ver más adelante, hay factores de riesgo asociados a la sangre propiamente dicha, a las condiciones de almacenamiento, por supuesto al donante y por supuesto, o sea, a una costumbre arraigada muchas veces de transfundir para clínicos y no pacientes. Los pacientes con choque séptico tenían una incidencia hasta del 47% en varias cortes. Esta es una corte o varias cortes de estudios prospectivos de Fowler, de Gong, de Hudson y de Pepe, que son estudios, muchos de ellos hechos en la década de los 80. Entonces, para la mayoría son pacientes que tenían choque séptico o algún tipo de sepsis. Los pacientes que tienen obviamente múltiples transfusiones, los pacientes que han tenido o que están por sobredosis en la unidad de cuidado intensivo, fracturas de huesos largos, una contusión pulmonar, los pacientes en el posoperatorio bypass, los pacientes gran quemados. En trauma tenemos definitivamente también un lío que se asocia precisamente con las politransfusiones en los pacientes con pulmones de choque, politransfundidos la mayoría de ellos. Entonces, varios de estos aspectos vienen siendo muy importantes. Los factores de riesgo están bien relacionados, pero ya sabemos que el factor de riesgo al que estamos haciendo referencia son factores de riesgo propios para la lesión pulmonar aguda del paciente más que del hemodiderivado del producto sanguíneo. De la epidemiología, el Trali se ha descrito con la infusión de la mayoría de los productos sanguíneos. Yo creería que ni siquiera en la mayoría de todos los productos sanguíneos. Estaban incluidos los concentrados de glóbulos rojos, filtrados o leucorreducidos. No hay diferencia. Siempre hay algo, por más filtrados que estén, va a haber algo de leucocitos, plasma fresco congelado, plaquetas. Las plaquetas pueden ser de donantes de aféresis o aleatorios, derivados de sangre completa, crioprecipitados, células madres halogénicas o de médula ósea y hasta granulocitos transfundidos. Para cualquiera de ellos se ha dado. Por supuesto, cuando revisamos la incidencia vamos a encontrar que con mayor frecuencia ocurre con glóbulos rojos empacados y la razón que lo justifica es que es lo que más transfundimos, por esa razón precisamente. La tasa de incidencia reconocida de Trali es de aproximadamente 1 de cada 5.408 unidades transfundidas o de 1 de cada 625 pacientes transfundidos en cualquiera de los productos sanguíneos. Otro estudio de un solo centro calculó una incidencia total de Trali de 1 de cada 1.323 unidades transfundidas. Los glóbulos rojos evidentemente tuvieron una incidencia importante de 1
para cada 4.410 unidades. Y los productos de plaquetas y derivados de sangre total y las reacciones de plaquetas de donantes aleatorias tuvieron una implicación 10 veces más, porque no se suele poder controlar el asunto del donante cuando se tiene, obviamente, plaquetas de múltiples donantes. La incidencia de TRALI del plasma fresco congelado fue de 1 en cada 19.411 unidades, pero se informó de 1 en 7.900 unidades en un centro en el Reino Unido. Entonces, bueno, no es un asunto tan común, pero definitivamente hay muchas razones para estar activos, para estar vigilantes y para poder tener las consideraciones que solemos tener. La mayoría de veces las consideraciones que tenemos cuando vamos a transfundir, más allá de cruzar o no las muestras, es durante el periodo de la transfusión, donde tenemos o tememos un poco más de los riesgos transfusionales, o poco tiempo después del temido taco, pero ya sabemos que tenemos que estar vigilantes las 6 primeras horas porque el riesgo real de TRALI es importante. Dentro de la fisiopatología es compleja, pero es bastante interesante. Es una serie de eventos bien conocidos y el TRALI se ha definido como la presencia de esa lesión pulmonar que habíamos dicho que se desarrolla en esas 6 horas previas después o posteriores a la transfusión y que no cuenta con relación temporal con los factores de riesgo de SRA. Definición importante. La patogénesis, para diferenciarlos clínicamente, pues, será y seguirá siendo un desafío y tendrá lo que hemos conocido y que se necesita tan solo 15 mililitros de algún componente sanguíneo para desarrollar el TRALI. Y ahora sí, ahí está, que quizás sea la fisiopatología más interesante con 2 caminos que se describen. Un TRALI inmune, que fue el que describe Popovsky, y un TRALI no inmune, que describe Silliman, que al final terminan reuniéndose en una vía. El que describe Popovsky es una reacción de antígenos leucocitarios del receptor que reaccionan con anticuerpos de la sangre del donante, que es hasta ahora la teoría más aceptada y que se relaciona precisamente con el HLA. El complejo de antígeno-anticuerpo resulta en una activación importante de los neutrófilos con una intensa liberación de citoquinas. Especialmente tenemos que recordar el papel fundamental de la interleuquina 6, la interleuquina 8 y el TNF-alfa, factor de necrosis tumoral. La inflamación deriva de un aumento de la permeabilidad endotelial y vascular, produciendo el conocido edema. Un fenómeno inflamatorio bien interesante, creo que bastante fácil de comprender, y es que algunas entidades como estas ya han sido descritas también en una línea temporal y en algunos eventos similares, como bien ocurre en el pulmón de choque. Mientras que Silliman decía que hay un primer evento que es el que puede generar predisposición en el paciente. El primer evento puede ser el trauma propiamente dicho, la sepsis, la quemadura, el SRA, pero ahí estamos con el lío, que si tiene SRA, el diagnóstico se hace complejo. Entonces ese primer evento que genera trauma, que genera una actividad del sistema inmune de forma importante en el paciente críticamente enfermo, produce activación neutrofílica. Y luego hay un segundo evento. El segundo evento es la transfusión del hemodiderivado, donde hay almacenado algunos factores que contienen algunas sustancias que pueden generar esta respuesta no necesariamente inmune. La interacción entre neutrófilos activados con los productos que pueden llegar a tener, o el contenido de los productos que pueden tener los hemoderivados, produce una activación endotelial, liberación de citoquinas y daño de la membrana alveolo capilar. Entonces hay una vía común, y aunque Popovsky insiste más en el HLA como el principal relacionador, pues la teoría no inmune de Silliman también ha cobrado una importancia capital en este aspecto. Para ese diagnóstico, más allá de la definición, hay unos criterios para la definición de la lesión pulmonar, y estos que les comparto son del Canadian Blood Service de Quebec, cuando dicen que esa lesión pulmonar aguda, obviamente de comienzo agudo,
que se sigue pensando en esas primeras 6 horas, donde hay y donde encontramos, y ya bien conocido, una disminución en la reacción de la PAFI, un paciente que está desaturado respirando aire ambiente con una placa donde encontramos infiltrados bilaterales, donde no hay evidencia de aumento de la presión de la aurícula izquierda, hace pensar en la posibilidad. Seguimos con los mismos diagnósticos y les he mostrado diferentes bibliografías, diferentes grupos de trabajo, diferentes formas de pensamiento, diferentes maneras de abordarlo. Pero se empieza a pensar en un posible TRALI. Y el posible TRALI es la no existencia de lesión pulmonar previa a la transfusión y la aparición durante las 6 primeras horas de la transfusión. Una relación temporal clara con otras causas de lesión pulmonar aguda. Entonces, cuando hay, como siempre, como nos toca bastante en medicina, cuando encontramos que no se trata de negros o de blancos, cuando tenemos matices grises, ahí es donde aparecen estos, o este posible TRALI, porque quizás no cumpla todos los criterios completos de TRALI. La ampliación de la definición de edema pulmonar producida por transfusión, entonces nos da esto que quizás sea algo que nos tengamos que llevar a casa porque tiene bastantes matices diferentes. Hay un TRALI clásico, el que hemos hablado, y un TRALI diferido tardío que aparece entre 6 y hasta 72 horas. En general, el ritmo de desarrollo del TRALI clásico es rápido, es muy rápido, mientras que el TRALI diferido es en horas. Hay algunos factores de riesgo para el TRALI clásico, ya habíamos hablado que sí algunos, aunque no se describe ahora que ninguno sea realmente predisponente, mientras que para el diferido ya habíamos dicho que incluso se parece o se relaciona más a la teoría de Silliman. El escenario del TRALI clásico generalmente ocurre con mayor frecuencia fuera de la unidad de cuidado intensivo, mientras que el TRALI diferido es al que más nos enfrentamos en la UCI. La fisiopatología descrita en el TRALI clásico es anticuerpos antineutrófilos, mientras que el TRALI diferido es de mediadores biológicos. Entonces aquí podríamos estar hablando que el TRALI clásico fue el que se describió por Popovsky, mientras que el de Silliman es el TRALI diferido. Me parece que es interesante. La incidencia, más o menos, quedamos en que eran una de 5.000 transfusiones de concentrados de glóbulos rojos y más o menos entre el 5 y el 25% de pacientes de UCI con transfusiones puede llegar a serlo, y del 40 al 57% con transfusiones masivas puede llegar a presentarlo. El TRALI clásico parece ser más frecuente que el TRALI diferido, y la mortalidad, que es lo que quiero que miren, puede llegar a ser muy alta cuando hay un TRALI diferido. En el TRALI clásico la mortalidad no es muy alta, pero es importante que tengamos en consideración que hasta el 70% de los pacientes que cursan con un TRALI van a necesitar aseguramiento de la vía aérea y van a necesitar ventilación mecánica. Y obviamente van a necesitar ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Se supone que va a haber una resolución importante cuando se hace un manejo apropiado. Sin embargo, es importante pues este reconocimiento y parte del manejo que vamos a ver. Hay muchos diagnósticos diferenciales del TRALI: sobrecarga circulatoria por transfusión, de reacción anafiláctica, porque bien podría ocurrir contaminación bacteriana de productos sanguíneos que pueda generar bacteremia, y de reacción hemolítica transfusional como una causa importante. Entonces, es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales porque son importantes también. La comparación de TACO y de TRALI siempre es obligatoria, y siempre es obligatoria porque hay algunas cosas en las que se parece. El TACO y el TRALI se parecen en la disnea, los dos generan hipoxemia. El balance hídrico es muy importante, y en el TACO va a estar positivo, pero en el TRALI no debería estarlo. La presión arterial en el TACO suele estar normal o elevada, y en el TRALI suele los pacientes o con estar con una presión arterial normal o con la tendencia a hipotensión. Incluso algunos van a necesitar soporte vasoactivo. La temperatura en el TACO suele ser normal, y los pacientes con TRALI pueden estar febriles. Las placas de tórax son muy parecidas, y ese aspecto es importante. A la auscultación en ambos encontramos crépitos, pero en el TACO y la sobrecarga podemos tener un tercer ruido cardíaco, un S3, mientras que no deberíamos encontrar S3 en el TRALI. Y ahí encontramos varias cosas. El TACO suele elevar los valores de péptido atril natriurético, lo que no ocurre con el TRALI. Y
hay algunos aspectos importantes. Los pacientes que tienen TACO suelen mejorar con la administración de diuréticos. En el TRALI ni siquiera debería iniciarlos. Y en general el TACO no genera aumento de reactantes. El TRALI podría generar, puede generar una leucopenia transitoria. Este quizás sea el asunto más importante para mí de esta ponencia que estamos por terminar, es que antes de tomar una decisión de transfundir cualquier elemento hemático, cualquiera que sea, hay que reflexionar primero si el beneficio clínico es realmente superior al riesgo potencial y al costo. Recuerden para la vida que uno no transfunde exámenes de laboratorio. Yo todos los días me tengo que enfrentar a llegar a pasar mi ronda en la unidad de cuidado intensivo y que me digan, por ejemplo, la mayoría de las rondas que paso en la unidad de cuidado intensivo es en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular, muchas también en la UCI de trauma, que son los que más me gustan, y en la UCI cardiovascular, ustedes saben que somos bastante estrictos en términos generales en los valores de hemoglobina de los pacientes que están sufriendo de enfermedad coronaria. Somos bastante estrictos en tratar de evitar la anemia en estos pacientes por, obviamente, en términos de pronóstico. Entonces, todo el tiempo le están diciendo a uno, ay, doctor, ese paciente tiene menos de 10 de hemoglobina, lo vamos a transfundir. Parece como si la gente pensara que la transfusión es igual que ponerle un bolo de cristaloides. Y bueno, en eso hay que pensar que nosotros transfundimos definitivamente pacientes, contextos clínicos, consideraciones, solucionamos problemas con el uso de hemoderivados, pero yo no transfundo hemogramas, no debería ser así. Entonces, eso espero que les sea bastante útil en la práctica clínica y que siempre que se enfrenten a una transfusión, no tiene que pensar qué va a transfundir, por qué lo va a transfundir, cómo lo va a transfundir y obviamente conocer muy bien cuáles son las complicaciones asociadas a ese producto en particular para poderle dar un manejo adecuado. Se pensaba en una buena posibilidad de la leucorreducción y el riesgo de TRALI, y es que los leucocitos residuales que contaminan los glóbulos rojos concentrados almacenados teóricamente pueden potenciar el TRALI al aumentar la cantidad de lípidos y citoquinas inflamatorias de las que habíamos hablado. Pero desafortunadamente no se mostró ningún beneficio. Hubo un estudio de cohorte retrospectiva canadiense muy grande, donde previo a la leucorreducción frente a una posterior leucorreducción a necesidad, pues lo que ocurrió es que realmente no hubo diferencias fundamentales. Y debido a que aproximadamente el 72% de los pacientes con TRALI requieren ventilación mecánica, es razonable concluir que la incidencia de TRALI no cambió debido a la leucorreducción en este estudio. Entonces, la alternativa de hacer leucorreducción para este componente realmente no demostró beneficio, aunque seguimos poniendo glóbulos rojos leucorreducidos. Eso es muy importante. La gestión del banco de sangre de sus centros es fundamental para todo tipo. En trauma, nosotros somos obsesivos por poner sangre fresca. La sangre fresca es sangre que tiene 2, 3 dPg, es sangre muy eficiente, es sangre muy útil, pero el envejecimiento de la sangre trae efectos gravísimos. El almacenamiento de los glóbulos rojos da como resultado una serie de alteraciones morfológicas y bioquímicas que conocemos como lesión de almacenamiento, una cosa de la que poco se habla. Durante el almacenamiento rutinario de los componentes celulares se acumula una mezcla de sustancias de neutrófilos como las lisofosfatidilcolinas, que es la sustancia clave. La lisofosfatidilcolina es la sustancia clave en la descripción de Silliman. Estas sustancias generalmente pueden activar y cebar neutrófilos y provocar la activación de células endoteliales y generar la cascada de eventos ya conocida. Es muy importante que miremos los centros grandes. Yo trabajo en un centro que tiene, bueno, en este momento no hay tantas camas activas porque después de COVID han disminuido mucho, pero en su momento máximo llegamos a tener 150 camas de cuidado intensivo. Entonces, obviamente, la rotación de productos sanguíneos, si tenemos un banco de sangre propio, pues es muy alta y uno no espera que tenga glóbulos de más de una semana, pero se espera que el uso de los glóbulos rojos empacados sea de menor de 14 días y los concentrados de plaquetas de menos de 2 días, y esto podría prevenir el desarrollo de la actividad del cebado de los neutrófilos en la sangre mediado precisamente por los mecanismos conocidos. Esta sí es muy importante, la multiparidad y el riesgo de TRALI. No es que el paciente multíparo tenga el riesgo, sino que
el donante o la donante multípara tiene alguna relación importante. La mayoría de los casos graves de TRAL están asociados con anticuerpos contra leucocitos. Y un estudio amplio, prospectivo de 8.171 donantes de sangre voluntarios en Estados Unidos reveló una prevalencia del 17.3% de presencia de anticuerpos HLA en las donantes femeninas, con las siguientes características bien interesantes. La prevalencia aumentó con el número de embarazos, 1.7, la que no era nulípara, no había tenido embarazos, 11.21, 22.5 a 2, 27.53 y 4 más, 32.2. Sin duda, la multiparidad se asocia a un aumento de anticuerpos en los productos sanguíneos donados y se deberían considerar definitivamente quién es el donante a la hora de pensar esa posibilidad. El tratamiento. Con esto vamos terminando. Hasta el 70% de los pacientes con TRAL requieren intubación. Vamos a hacer una intubación adecuada, bien planificada, con pacientes que probablemente pues van a estar desaturados. Entonces vamos a empezar con este primer reto, que es uno de los temas que a mí me encanta, que es la vía aérea difícil funcional. La anatómica, el discurso es bien conocido por todos, ya todos conocen muy bien cualquiera de los predictores, o el Macocha, o incluso los predictores anatómicos, Malampati, Cormac, lo que quieran. A mí me gusta más pensar que los pacientes en cuidado intensivo, en mayor o menor medida, tienen una vía aérea difícil funcional asociada a la hipotensión, al estado de choque y a la desaturación. Entonces, esos pacientes pueden ser un reto. Cuando los vamos a llevar a ventilación mecánica invasiva, deberíamos pensar siempre, en este caso en particular, y obviamente en estos casos de lesión pulmonar asociada, en volúmenes corrientes bajos, en parámetros de ventilación mecánica protectora. Se deben aplicar estrategias de protección recomendadas en general para la lesión pulmonar aguda o LCRA, que se van a dirigir a evitar el daño pulmonar producido por la ventilación mecánica. Deberíamos ser bastante juiciosos al programar los ventiladores y deberíamos seguir a nuestro paciente que podamos, por supuesto, verificar cuál es el curso de nuestros pacientes. A menudo los pacientes con TRALI están hipovolémicos y hipotensos, de modo que el objetivo primario de la gestión hemodinámica debería ser contribuir a mejorar la perfusión adecuada. Podemos intentar, obviamente, reanimación con cristaloides, de acuerdo a lo que podamos hacer. Debemos mandar las muestras o la muestra con la que pensamos o reportarla al laboratorio, porque puede que nuestro paciente necesite más hemoderivados. Eso no quiere decir que no lo pueda transfundir más o que lo tenga luego que premedicar o que tenga que hacer alguna otra cosa, pero sí revisar incluso quién es el donante y eventualmente cambiarlo por el riesgo que ya bien conocemos. Y si requiere soporte vasoactivo, pues sin duda hay que hacerlo. Estas tres cosas, esteroides, no tienen razón de ser. Antihistamínicos, no tienen razón de ser. Ponerle un diurético, no se supone que haya sobrecarga de volumen en general, así haya algo de edema pulmonar. El manejo será de soporte en general y muy desafortunadamente no tengo una fórmula magistral, básica, con una receta de medicamentos útiles para poderlo solucionar, más allá del soporte para lo que vaya encontrando. Para mí ha sido un enorme placer acompañarles. Los despido con esta foto de uno de los lugares más lindos donde he estado en la vida, mi pasión de la fotografía, y haber conocido Huaraz es una de las cosas más maravillosas que me ha ocurrido, conocer a hermanos peruanos con los que he compartido y con los que tengo una relación cercana. Para mí ha sido un motivo de profundo orgullo y de bastante alegría. Les agradezco enormemente la invitación. Espero que estas palabras sean de utilidad para la práctica clínica, pero especialmente para sus pacientes. Y estoy aquí para que si tienen alguna duda, con mucho gusto puedo tratar de resolverla si está a mi alcance. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos al doctor Alejandro Gómez Álvarez por la ponencia. Doctor Gómez, tenemos una pregunta por parte
los panelistas, entonces se la puedo hacerse llegar. La pregunta es si todos los pacientes post-transfusión son sospechosos de hacer TRALI, el síndrome de injuria pulmonar aguda. ¿Y en qué grupo etario, desde la niñez a la adultez o gestantes, lo ha visto con más frecuencia? Muchas gracias por la pregunta. Les tengo que contar que en mi centro yo solo atiendo adultos y no tenemos una unidad de cuidado intensivo obstétrica. Por supuesto, la mayoría de las series y los valores los hemos visto en adultos. En los niños eventualmente podría ocurrir, pero no somos tan transfundidores en niños. Por supuesto, lo requieren y cuando lo requieren hay que hacerlo. Las mujeres en embarazo, podríamos revisar trabajos, deben haber trabajos muy interesantes porque en el contexto de código rojo se transfunde bastante y obviamente puede haber mayor actividad desde el punto de vista inmune, pero sin ninguna duda es una entidad que ocurre más frecuentemente en adultos y más frecuentemente en adultos antes del ingreso a la unidad de cuidado intensivo, al que se transfunde en urgencias, al que se transfunde en hospitalización y pues, a veces en el paciente críticamente enfermo, pero como vemos el TRALI clásico ocurre con mayor frecuencia fuera de las puertas de la unidad de cuidado intensivo.